Hola, hola, les saluda el pastor Oscar Branada de la Iglesia Cristiana Cosecha, radicados en Madrid y contentísimos de iniciar este precioso ciclo que vamos a estar haciendo a través de redes sociales para transmitir palabra de Dios, que es lo que nos llena. Este libro maravilloso que está escrito en nuestros corazones y que nos produce el deleite de poder, a través de las redes sociales, llegar al máximo de personas posibles, como lo dice en el gran desafío de la Escritura, en los Evangelios, conforme al concepto de la Gran Comisión, de alcanzar con la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y en esta serie queremos compartirle a usted lo que serían instrucciones pastorales basadas en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y Tito. Nos alegra saber que son cartas pastorales dirigidas a personas jóvenes, desde un siervo, apóstol, anciano en el Señor, un obispo, un hombre de Dios, que haciendo discípulos como Timoteo, Tito y muchos miles de personas más, nos permitan quedarnos con estos principios pastorales, con los cuales lo que pretendemos es edificar a la iglesia de Dios y, por supuesto, a cada uno de nosotros. Yo, en primer lugar, incluido, porque quiero aprender. Si nos tuviéramos que poner como un objetivo mayor, un objetivo general, podríamos decir que este es que el propósito de las cartas pastorales del apóstol Pablo a sus discípulos es enseñar cómo vivir el cristianismo en consecuencia a cada uno de los principios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser clarísimos en esa visión y agregamos, conforme a el libro de Timoteo, primera de Timoteo, una serie de objetivos específicos, pequeños objetivos que se van desglosando en el estudio de este libro espectacular para la estructura pastoral de la iglesia. Por ejemplo, como primero, diríamos, está el advertir contra falsas doctrinas. Segundo, entender el ministerio del apóstol Pablo en medio de una sociedad judaizada donde él desarrolla e inicia su ministerio. Tercero, conocer las instrucciones del apóstol Pablo acerca de la oración. 4. Queremos enumerar y asumir los requisitos de los obispos como sacerdotes de Dios. En quinto lugar, conocer los requisitos de los diáconos como servidores en el pueblo y para el pueblo. 6. Identificar lo que se conoce como el ministerio de la piedad. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué dimensión tiene? ¿Cómo debemos ponerla en práctica? Séptimo,
advertir acerca de hacer y o vivir en apostasía. Todos lo sabemos, término complejo, poco agradable, pero necesario de saberlo por cuanto el apóstol en estas enseñanzas de doctrina pastoral nos deja claramente que hay que instruirlo a la iglesia. Número 8. Caracterizar a un buen ministro de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante. Número 9. Aprender a tener buenas relaciones con las demás personas en nuestra realidad familiar, en nuestra realidad eclesial y, por supuesto, en la realidad social en la cual nosotros y la iglesia está inserta. En 10º lugar, queremos destacar como objetivo enseñar a la iglesia acerca de la relación que se da entre piedad y contentamiento. Ahí hay una de estas cosas que uno dice, Dios se la revela a sus profetas como un misterio de Dios. Debe haber piedad asociada a contentamiento. Y por supuesto, destacamos como último objetivo específico de estas instrucciones pastorales el valorar profundamente el, comillas, citado textualmente de la boca del apóstol Pablo, el pelear la buena batalla de la fe. Y está este objetivo, este desafío, como algo que debemos valorar profundamente. Todos los que vayamos a introducirnos en estos estudios, en estos análisis, en estas reflexiones pastorales, debemos valorar profundamente nuestro compromiso, nuestra identidad cristiana con el Evangelio de Jesucristo, para poder decir en una prédica, en un estudio, en una enseñanza, en una maestría, que estoy peleando la buena batalla de la fe. Ahora bien, es interesante que en 1 de Timoteo queda de manifiesto que hay dos personajes claramente involucrados. Por un lado, el tutor, el instructor, el enseñador, el maestro, que es el apóstol Pablo, y el otro personaje importantísimo, que es el objetivo de la carta, pero que a la vez, conforme a la visión bíblica, nos produce una extrapolación hacia nuestros propios ministerios, está el personaje Timoteo, que digámoslo, con quien nos debemos identificar, con quien nos debemos poner a la luz de la escritura paulina para recibir la instrucción de manera dócil, obediente, entendiendo los paradigmas con los cuales cada uno de nosotros podemos haber chocado en algún momento con la doctrina bíblica y que Dios espera, como lo esperaba en Timoteo y Tito, que ellos como pastores muy jóvenes se sometan dócilmente a la palabra de Dios para ser fieles en la sana doctrina. ¿Qué quiero destacarles en esta primera etapa del trabajo que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos estudios pastorales? Es que acerca del apóstol Pablo o Saulo de Tarso,
podemos ir reconociendo algunas cosas, como que nace en un poblado llamado Tarso, en la región de Cilicia, entre los años 5 a 10 después de Cristo, y muere entre los años 58 al 64 de esta era. Muere en Roma, que además es reconocido como el apóstol de los gentiles, pero también en la literatura de muchos escritores, aún no siendo escritores de literatura eminentemente bíblica, algunos lo han reconocido como el apóstol de las naciones o el apóstol a las naciones, por lo que él hizo en su momento cuando tuvo que desarrollar su ministerio. Su nombre de nacimiento y de origen judío fue Saulo, y el significado, por cuanto hijo de judío, los nombres vienen con una asignación interesante, vienen con una visión de tipo profética. El nombre judío de Saulo, por favor, aprendamos algo, para nada era peyorativo o un nombre indigno, porque ya Saulo significa llamado o invocado. Es decir, mírelo por favor, este judío llamado Saulo, que usted y yo le conocemos como una historia medio macabra antes de su llamado, curiosamente venía con un nombre judío que significa llamado o invocado. ¿Qué nombre más profético que tenía Saulo? Y que en un momento particular de su vida, el nombre es cambiado por el de Pablo, que era nombrado en la región donde él vivía en la forma latina Paulus, que es un nombre que hemos traducido al griego como Pablo. Y este Paulus, latín, o Pablo, traducción desde el griego, es un nombre de origen romano y que se traduce, comillas, como pequeño o poco. Qué curioso e interesante es el nombre. Ya veremos a qué hace alusión en su momento. Ahora, es necesario comprender que por nacer y vivir en Tarso tenía ciudadanía romana, pero es hijo de padres judíos y además es un descendiente de la tribu de Benjamín. Usted lo sabe, la tribu de Benjamín es la tribu, desde el punto de vista del nombre Pablo, la tribu más pequeña de las tribus de Israel. En la presentación de la epístola o carta a su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo hace relevante dos elementos que es necesario destacar y que no son menores, son vitales. ¿Qué condiciones destaca? ¿Qué elementos destaca inteligentemente el apóstol, el hombre con experiencia, el maduro, el que conoce su historia hacia atrás? ¿Qué le dice a Timoteo en el remitente de su carta? Le destaca en primer lugar su condición de
apóstol de Jesucristo, según queda de manifiesto en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, el versículo 16, donde destaco solo el segmento del versículo literal de la Biblia Reina Valera del 60, entre comillas, destaco el segmento del versículo que dice: porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, cierre de comillas. Hago aclaración del énfasis que estoy poniendo. Todos los que saben del ministerio pastoral y viven predicando del Señor, sabemos de la experiencia del apóstol Pablo, de su caída allí camino a Damasco, y que en el momento en que Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se le revela, la Biblia destaca en voz de Cristo mismo, conforme al libro de los Hechos: porque para esto he aparecido a ti. Es una manifestación gloriosa. El encuentro del apóstol Pablo con su Señor es una expresión realmente extraordinaria. Ocurre en el lugar, se manifiesta en ese lugar, Dios habla, no lo lleva a otro lugar, le expresa su presencia en una voz y en una luminosidad propia de esta gloria manifiesta, de que cuando Dios quiere algo con alguien, Dios hace lo que sea necesario y suficiente. A unos los hace caer de su vehículo, a otros se les expresa en el silbo apacible, y a otros les hablará desde una montaña a través de rayos y truenos, y a ese lugar te convoca a una reunión privada. ¿Qué queremos decirles, amados hermanos y amigos que conectan esto? Queremos decirle que el Señor quiere también su encuentro con cualquiera que, viendo estas instrucciones pastorales, esté preguntándose: y bueno, si el apóstol Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, tuvo su oportunidad de esta manera, ¿cómo lo podrá hacer Dios conmigo? Bueno, simplemente esté atento, porque Pablo no pudo desconocer en el momento de su encuentro con Jesucristo que el que estaba en aquel lugar, que la luz resplandeciente no era una figura de alguien, no era una imagen de un ídolo, no era una estructura de yeso, de cobre, de oro, de plata, nada. Era la presencia gloriosa de Dios para decirle el propósito por el cual te escogió, te detuvo, te llamó, te remeció el alma y cambió tu historia en un abrir y en un cerrar de ojos. Y además, con esta experiencia relatada en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 16, nos deja este primer detalle del apóstol Pablo de manifiesto, un segundo elemento dentro de este primer destacado, y que es que a tu vida Dios siempre le pone el propósito. Dios siempre reafirma
que tu vida en Dios siempre vale la pena. Nuestras vidas en Dios son espectacularmente útiles para la obra y para el ministerio. Y reconozco de este primer punto, le dijo el Señor Jesucristo a ese minuto, Saulo de Tarso, me he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo, para ministro, sacerdote, obispo, anciano, pastor, maestro, apóstol, evangelista, profeta. Te tengo un propósito extraordinario. Y Pablo se presenta a Timoteo mostrándole esta visión de su currículum. De esta forma hace delante de Timoteo un reconocimiento de su llamado. Pero también deja de manifiesto que su llamado no responde a una autoridad humana, porque ese es el segundo elemento de su saludo a Timoteo. ¿En qué consiste este segundo elemento? Que Pablo reconoce que su llamado apostólico está bajo una autoridad superior, la única superior. Él está en este llamado apostólico por mandato de Dios. Y así se lo dice a Timoteo. Yo estoy en mi apostolado por mandato de Dios. Y hallo tan extraordinario el nivel de revelación de esta salutación, de este saludo de Pablo a Timoteo, que Pablo exalta a Dios como nuestro Salvador. Mire la relación extraordinaria que hace Pablo, este hombre con experiencia escritural, con conocimiento bíblico profundo, por cuanto fariseo, reconoce a Dios como nuestro Salvador y agrega, y estoy aquí por mandato del Señor Jesucristo, a quien reconoce como nuestra o como su única esperanza, que es también nuestra única esperanza. Yo encuentro maravilloso el que ya podemos extrapolar en esta carta apostólica el que tomemos elementos para, amados siervos de Dios, empoderémonos, tomemos la autoridad que una introducción, saludo de carta nos pone a nosotros en el desafío de cómo Pablo habla con sus discípulos. Esta presentación a Timoteo tiene un valor de trascendencia, porque si alguien le pide a Timoteo referencias del apóstol Pablo ahí en Éfeso, donde estaba Timoteo, bien puede exponer su condición de apóstol por mandato de Dios, ya que este Pablo, antiguamente Saulo de Tarso, tiene suficientes antecedentes antes de su conversión como para ser ampliamente cuestionado, no aceptado en su nueva vida de cristiano, porque vaya que era difícil creerle a un judío que estuvo protegido por el imperio romano, de que ahora era un convertido y que tenía categoría de apóstol para predicar a Jesucristo. Pues bien,
La carta le está dando autoridad a Timoteo para que la presente como referencias de quién es esta carta apostólica de un apóstol reconocido que en este minuto está diciendo: para esto he sido llamado y para respaldar discípulos como a Timoteo y Tito. Y es en este retorno donde, entrando ya en esta epístola, retorno de Pablo a Éfeso, que el apóstol descubre que durante su ausencia allá por Macedonia y otros lugares, esta ciudad de Éfeso se había convertido en un verdadero centro de doctrinas antibíblicas, al denunciar, conforme a 1 de Timoteo, capítulo 1, los versículos 3 y 4, dos elementos dignos de hacer análisis y mención. Versículo 3: no permitas que nadie enseñe diferente doctrina. Segundo, versículo 4, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, entendiendo que lo que debe ser predicado es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, basados en la gracia inmerecida de nuestra salvación por el sacrificio de Él en la cruz, transformándose en el, comillas, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es el único camino para alcanzar la vida eterna. De diferentes doctrinas y de fábulas y genealogías interminables conversaremos en nuestro próximo capítulo de Instrucciones Pastorales a la luz de las cartas a Timoteo y Tito de nuestro apóstol Pablo. Dios les bendiga. Dios es con ustedes. Amén.